Buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Nuevamente continuamos con estudios bíblicos. Estamos con el libro de Génesis. Estamos hoy para recordar la clase de ayer. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Sabemos, antes de empezar a leer, que este libro nos ha mostrado los inicios de la tierra, los inicios de donde venimos cada uno de nosotros, y lo más importante, estamos observando cuál es el propósito de Dios desde la fundación del mundo. Estamos viendo un momento tan importante en Abraham, ya que Dios está buscando ese hombre idóneo y lo ha conseguido, y se llama Abraham. Tienes que pensar que dentro de todas las generaciones y todas las personas dentro de la tierra, siempre hay una persona idónea para un buen trabajo y lo utiliza Dios. En este caso, Abraham, un siervo para Dios, va a ser un trabajo muy hermoso para cada uno de nosotros porque en él somos benditos gracias a la promesa y al pacto que le hizo Dios. Y me llama la atención de que Abraham sea ese instrumento para Dios y de que nosotros hoy meditemos dentro del reino, que es la iglesia de Cristo, que tenemos muchas funciones porque somos muchos miembros dentro de este cuerpo, qué tan útiles o qué tan productivos, por decirlo de esta manera, le estamos siendo a nuestro Señor. Tenemos un conocimiento amplio de la palabra. Todos los días estamos estudiando y estamos aprendiendo muchísimo. Es necesario dar frutos, hermanito. Es necesario ser como Abraham, que tan solo creyó, pero lo más importante es que empezó a caminar, empezó a hacer las cosas. Entonces, ayer, versículo 18, capítulo 1, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre un día, y Abraham estaba sentado en la entrada de una carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio 3 hombres en pie cerca de allí, y cuando los vio, corrió a recibirlos, se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Según lo que estábamos apreciando el día de ayer, sabemos que Abraham se postra en tierra, a la diferencia de que la respuesta en el 3 no es que se levante y que no le adoren, sino que no le dijeron nada respecto a eso, es decir, está dejándole la adoración directamente a estas personas, y quiere decir, como dice el versículo 3, mi Señor, le dijo él. Está Abraham adorando directamente a Dios. Conversábamos que no era necesario estar tratando de inferir de que si era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, si eran 3 ángeles. Lo que importante es que en ese momento es Dios utilizando a estas personas, o ellos, estas mismas personas será Dios. Lo importante es que es Dios hablando con Abraham, porque en este momento él se postra y el versículo 3 dice, mi Señor, Él es mi Señor, está hablando con Dios. Si le agrada, deténgase un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras se les trae agua para lavarle los pies. Es importante el servicio. Mi hermano Roberto ayer lo explicaba y daba a entender que habíamos aprendido nosotros de lo que está haciendo Abraham. Está siendo servicial, hospitalario, le está ofreciendo una buena sombra. Seguramente ese árbol tuvo que haber sido muy bueno o muy fresco, y quédense aquí, bajo esta sombra. Sentados aquí, descansen. Les voy a traer agua para que se laven los pies. Lo que hablaba mi hermano también acerca del liderazgo, que Abraham tiene siervos y siervas que están con él, y él sabe dirigir, él sabe aprovechar ese momento, y los siervos que está encomendando a hacer el trabajo son idóneos, ya que le van a traer agua la necesaria para lavarse los pies, le van a servir ese pan, va a donde está su esposa y le pide que por favor haga pan. Igualmente le va a decir que busquen ese becerro joven, de lo mejor, para que le ofrezcan comida. Entonces estamos hablando que tiene Abraham un liderazgo importante
no autoritario, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que es idóneo para lo que está haciendo. Entonces, ya me han honrado, dice el verso 4, descanse bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Versículo 6, entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Y luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Y cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó mantequilla y leche junto a la carne asada y la sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. La mejor harina de la cocina, esa fue la que escogió Abraham. El mejor becerro, tierno, joven, fue el que escogió Abraham. Inclusive, Abraham se quedó de pie, como estábamos viendo ayer en el pasaje, atendiéndoles. Él era el servidor y ellos son los convidados. Es una manera muy importante de ver de cómo Abraham está adorando directamente al Señor, directamente a Dios. Dios se había pasado por su casa. Esto es maravilloso verlo y entenderlo y ver el corazón de servicio, el corazón de liderazgo, el corazón de querer hacer sentir bien a, a estos hombres de Dios o al mismísimo Dios, como dice la palabra. Antes de continuar con el versículo 9 en adelante, comentarios, hermanitos, preguntas, ¿algo más que añadir? Comentario pequeñito. A ver, disculpen, yo hermano, solo una pregunta. ¿Por qué Abraham los recibió bajo el árbol y no los invitó a pasar a su casa? Esa es mi pregunta, si pudieran. Nosotros cuando hospedamos, como dice Pedro en su carta, es la idea que se me está viniendo a la mente inmediatamente, hermana Albita, que debemos hospedar con lo que realmente nosotros tenemos y ofrecemos lo que tenemos. No quiere decir que si yo no tengo ese buen árbol con una buena sombra, no tengo cómo recibir un hermano, quiere decir bajo una buena terraza en nuestro tiempo, por decirlo así, o una buena, un buen lugar con buena sombra y un buen clima. No quiere decir que no pueda recibir a los hermanos, quiere decir que está diciéndole en ese pasaje que Abraham con lo que tuvo a su momento, eso mismo ofreció un árbol hermoso, que es mucho más fresco estar debajo de un árbol que debajo de una carpa. En el tiempo de Abraham estamos hablando que las carpas pueden ser de tela, pueden ser que el calor sea más intenso dentro de su propio hogar. No había aire acondicionado, ni electricidad, ni suelo radiante, ni un aire acondicionado 24.000 BTU, pero debajo del árbol le aseguro, hermanita Elba, que eso estaba muy bien. Y allá en San Felipe seguramente los árboles también son fresquitos a la sombra. Y ahí me estoy imaginando a Pedrito recibiéndome en su casa, atrás, con el sancocho y el cafecito. Y seguramente bajo esa sombra es el contexto. Claro que es su tierra, claro que es su morada. Le está ofreciendo el patio, por decirlo de esa manera. No sé si alguien más quiere complementar la pregunta de mi hermana Elvita. Hermano Roberto. No, así es como tú lo dices, hermano, porque en muchos lugares donde hemos ido, donde hace muchísimo calor, ¿verdad? Cuando íbamos a ver a los indígenas ahí en la parte de México donde están los aztecas, ellos viven en unas chocitas y hay mucho calor y cuando no hay puerta que tocar, Tomás saluda a uno, ¿verdad? Dice buenos días o algo así. Y los señores salen con unas sillitas y lo ponen afuera, adelante, debajo de una sombra. Exactamente, ese es el lugar más cómodo que tienen. Ese es el mejor lugar que tienen para recibirla a uno.
Amén, hermanitos. Salen con sus sillitas así y se las ponen así para que usted se siente. Es muy lindo. Amén. Bueno, continuamos. Versículo 9, hermanitos, en adelante seguimos con el estudio. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. ¿Dónde está tu esposa? Hay momentos en la palabra de Dios que, siendo Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, conociendo siempre los corazones de todos y sabiendo lo que está ocurriendo, voy a hacer un paralelo, voy a irme al Nuevo Testamento, y cuando Jesús ve este muchacho endemoniado y le pregunta al Padre, ¿desde hace cuánto él está así? ¿Desde hace cuánto este muchacho se revuelca en el suelo, se tira en el fuego, echa espumarajo por la boca? ¿Desde cuándo? Hermano Pedrito, capítulo 18 de Génesis, versículo 9 en adelante. Entonces Jesús le pregunta al padre de este muchacho, ¿desde hace cuánto? ¿Será que Jesús no sabe desde hace cuánto tiempo el niño está así? ¿Será que Jesús no conoce su enfermedad? ¿Será que Jesús no sabe qué hay en el corazón del niño y del padre para poder discernir esa pregunta? Sí, sí lo sabe, pero él necesita que nosotros le digamos, como le dijo al padre de ese muchacho, desde su niñez, él está así. ¿Dónde está Sara, tu esposa? ¿Será que no saben dónde está Sara? Preguntaron. Si estamos hablando directamente con Dios. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos le dijo, y volveré dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Versículo 13, mira por qué por qué dice el paralelo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Sara no estaba afuera. Sara estaba dentro de la carpa, dentro de la casa. Ellos estaban hablando afuera. Eso es lo que más me llama la atención, que el tema es que Dios conoce el corazón y vio cuando inclusive Sara se rió por dentro. Dios sabe lo que estamos pensando en este momento. Dios sabe que quizás estamos leyendo Génesis 18 y alguno en la sala está pensando en el trabajo de mañana o está pensando en que tiene unos quehaceres que hacer y no estamos centrados en que estamos estudiando un pasaje con Dios. Y Dios conoce ese corazón y ese pensamiento. Me llama la atención porque Dios sabe todo. Versículo 14. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y Sara tuvo miedo y por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Estamos entendiendo que estos seres, estos hombres representados aquí son Dios. Dios está compartiendo una comida con Abraham bajo ese hermoso árbol de sombra y le está diciendo, en un año volveré. En un año estaré por aquí. Me llama mucho la atención este pasaje, ya que Dios está entendiendo y conociendo y va a cumplir sus propósitos con las mejores personas que ha encontrado, porque Abraham y Sarai son para Dios el mejor matrimonio para ese trabajo. Comentarios, hermanos. Hermano Roberto, complementar. Esperamos a que Iván o Pedrito o Lorena o Fidelito quiera decir algo, o Alex, o Lisbeth, o Ramón, Rosalba. Solo, hermano, de que un ejemplo que podemos ver ahí, hermanos, es que nosotros en todo este
todo lo que observamos en este proceso que está pasando, que está viviendo, lo que nos deja a nosotros la enseñanza, ¿verdad? Es bien importante tener en cuenta que si queremos, aquí hay cosas que imitar. ¿Ya? Yo pienso de que, y una de las cosas que más debemos de imitar es que Abraham está en ese proceso de que crece en la gracia de Dios. Cada vez le cae más bien Dios. Cada vez, cada cosa que va pasando en el ejemplo, o sea, si lo vemos desde el inicio, falto de fe, que no, hasta que renegaba, pues. Entonces, pero en todo el proceso que va viendo, una de las cosas que para agradarlo y para crecer, él tiene aspectos, por ejemplo, mucha gratitud en todo lo que hace, temor, reverencia, ¿verdad? Entonces, y entonces son cosas que de repente a nosotros nos faltan un poquito, pero que nosotros podemos ir aprendiéndole, pues, o sea, de repente yo no he practicado una hospitalidad con un hermano, pero yo voy aprendiendo más, voy aprendiendo o voy haciendo cosas que en la iglesia se vayan dando, pues, a ir mejorando, por ejemplo, la adoración desde el corazón, como lo vemos en este ejemplo, ¿verdad? Y la otra cosa bien importante, pues, cuando le dice, dentro de un año volveré, así con seguridad, o sea, y aquí vemos a Dios no hablándole por otra forma, es que hablando directamente, diciéndole volveré, así con palabras claras y precisas, y eso es lo que a mí me gusta, que Dios no trata de decir otra cosa para que se entienda otra, no que las cosas las habla de una forma clarita. Y que a veces la gente, ¿verdad? Es la que nosotros no comprendemos. O sea, queremos como darle otra interpretación, poner otras palabras, pero Dios es bien claro y entonces en ese aspecto podemos ver cómo se desarrolla allí y claro, una de las cosas que me gusta es adoración con lo mejor y lo que se tiene, ¿verdad? Que es básicamente lo que nosotros debemos de practicar, ya sea en donde nos reunimos, en nuestros hogares, eso es importante. Me queda a mí un ejemplo, pues, hermano, y eso es lo que quiero comentar. Amén, hermanito Iván. Amén, hermanito. Hermanita Alex, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos mis amados hermanos. En otros hechos, en otro encuentro que tuvo Dios con Abraham, con el Señor, en el 17 versículo 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Si la bendicere y vendrá a ser madre de naciones, reyes del pueblo vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Aquí el que se rió fue Abraham. Aquí se lo está ratificando el Señor y no muestra que Abraham se haya reído, porque ya eso le había sucedido a Abraham. Ya Abraham aquí, cuando el Señor le está ratificando esa promesa, considero que Abraham estaba ya diciendo, wow, no me puedo, ya es la segunda vez que el Señor me lo dice y esto tiene que ser una realidad, aún cuando por su mente no dejaba de pensar que era ya un hombre mucho mayor y su mujer había ya, no conocía ya la costumbre de la mujer. Sin embargo, aquí no se ríe Abraham, se ríe Sara, ¿verdad? Y entonces, pues muchas veces nosotros hemos escuchado de que Sara se rió y que, bueno, ahí fue cuando el Señor le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Pero es muy, a raíz de este estudio, es que yo, Ali Contreras, aprendí que, y no es conocido, que ya no solamente fue Sara la que se rió ante esta promesa que le hace el Señor Abraham, que prácticamente pues es un imposible. Pero
sino que también ya Abraham lo había hecho, y eso lo aprendí gracias a este estudio. Y bueno, ya aquí Abraham estaba convencido. Claro, Sara se ríe porque ella inclusive no se lo están diciendo a ella, ella está escondida. Y es la primera vez que lo escucha directamente del Señor, ¿verdad? Ese era mi comentario. Amén, hermanita Alice. Bueno, volviendo a la palabra, no sé si alguien más tiene otro comentario o seguimos. Seguimos. Con respecto a que no hay nada, no existe algo demasiado difícil para el Señor. Con nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, cuando le trajeron al paralítico, lo primero que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces empezaron a blasfemar contra él, a decir que por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Bueno, el tema es que Jesús le dijo, para que ustedes vean que yo soy, y a este le digo, levántate. Entonces, aunque ellos no estaban creyendo, no había nada imposible para Dios. Dios sanó paralíticos, Dios sanó a los ciegos, Dios sanó a los sordos. Inclusive ese fue el mensaje que le envió a decir a Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, que no había nada imposible para Dios. Le citó a Isaías, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos están andando, está hablando el mismísimo Dios. Ese es el que camina sobre las aguas, que yo lo veo imposible, pero para Dios es posible. Él hace posible que Pedro camine sobre las aguas. Si tenemos fe en Dios, las cosas van a suceder. Dice el versículo 16 en adelante, hermanito. Vamos con el 16. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlo. Versículo 17. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a su familia que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Fíjate cómo está pensando Dios de Abraham. Yo pienso que aquí vamos a sacar mucha información. ¿Qué está viendo Dios en Abraham? Ahí me hizo acordar el estudio de 1000 horas de mi hermano Pedro Rodríguez, porque en la carta de Pedro, nosotros tenemos toda la naturaleza divina de Dios revelada. Nada tenemos oculto de parte de Dios. Tenemos todo el conocimiento de Dios, todos sus planes en nosotros. No nos ha ocultado nada. ¿Por qué? Porque nos ha considerado parte de la promesa. ¿Qué podemos ver aquí de parte de Dios? Yo quiero que empecemos a analizar un poco esto porque es muy importante. Versículo 17. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. No, no lo van a ocultar. Lo que viene es juicio para Sodoma. Viene un juicio terrible. Pero ese juicio es para que ellos aprendan. Inclusive Abraham va a interceder también, porque no ha visto, él no es Dios. Abraham no conoce todos los corazones que viven allí. Ya Dios conoce que ninguno se va a arrepentir. Ya Dios sabe eso, porque les ha enviado inclusive muchas advertencias. Ya Dios, Jesús, nosotros en Jesucristo tenemos muchas advertencias. Y a veces nosotros tenemos que comprender que ojalá que no seamos como los de Sodoma. Pero Jesús lo citó en el Nuevo Testamento. Que aquellos que no reciban a los apóstoles, inclusive como decía mi hermano Agustín en el libro de Lucas, que ellos juzgarán también. O el pecado será, la transgresión, el castigo será menor para los de Sodoma que para esa ciudad que no nos recibe a los que predicamos el evangelio, específicamente a los apóstoles. Entonces yo pregunto, hermanito, ¿qué observamos en el versículo 17, hermanito? La hermana Nisbet.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, hermanita. El versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Yo estaba buscando aquí referencias con respecto a este versículo. Y el Señor Dios, el Altísimo, veía a Abraham como un amigo, por eso no le encubría. Dice lo que dice Santiago 2:23. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y segunda de Crónicas, dice lo mismo, segunda de Crónicas, capítulo 20, 27. Dios nuestro, ya, segunda de Crónicas, sí, 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Isaías también dice lo mismo. Isaías capítulo 41. 41:8. 41:8. Isaías capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, Abraham era amigo de Dios. Dios consideraba a Abraham su amigo y quizás, por eso, no le encubrió ningún plan. Le dijo todo cuanto iba a ser, que iba a ser una nación grande. Y también tengo otra referencia en Juan capítulo 15, versículo 15. Juan capítulo 15, versículo 15, con respecto a nosotros, ¿no? Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Aquí el contexto es el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, nosotros vamos a ser llamados amigos de nuestro Señor si guardamos sus mandamientos y permanecemos en amor. Esas son unas referencias que me llevaban de ese Amén, versículo hermanita. 17. Amén. Hermano querido. Alejandro, Dios te bendiga. Amén, hermanito. Hermano, yo estaba pensando en el versículo 17. Cuando Dios dice o sea, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, en forma de pregunta, ¿no? Y en el mismo versículo 18 está la respuesta de por qué Dios no le encubre a Abraham sus planes. En el mismo versículo 18 está la razón por la que Dios le confía a Abraham lo que piensa hacer en este caso con Sodoma. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y ahí termina la pregunta, ¿verdad? Ahí termina el signo de interrogación. Amén, hermanito. Y bueno, yo me he ido, ¿verdad?, un poco más allá, y nosotros sabemos obviamente de quién está hablando Dios aquí. Dios aquí obviamente está hablando de Cristo, ¿verdad? La verdadera bendición de parte de Dios para todas las familias y las naciones de la tierra es a través de Cristo. O sea, aquí está obviamente Dios hablando de Cristo, mostrándonos la bendición para toda la humanidad a través de Cristo. Entonces Abraham era para Dios alguien valioso, y por su gracia, pues obviamente también Dios
consideró conveniente mostrarle a Abraham su plan. Y considerando esto, inmediatamente yo me ubico en Efesios capítulo 1, donde yo particularmente veo un paralelo, me corrigen si no es de esa manera. Cuando, por la gracia de Dios, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 9, se nos da a conocer también el misterio de su voluntad. O sea, en los planes de Dios, lo que Dios tiene pensado hacer, que para todos está encubierto, lo ignoran, lo desconocen, pues por la gracia de Dios, pues Él nos revela su misterio, ¿okay? En este caso, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, es una sombra de lo que vemos en Génesis, o sea, porque Dios no le encubre su secreto a Abraham, porque Abraham va a ser una nación fuerte y grande, y en él van a ser benditas todas las familias a través de Cristo. Y veo, pues acá en Génesis, que pues también nosotros por la gracia de Dios recibimos la revelación de sus planes o de su misterio, que es reunir en este caso todas las cosas en Cristo. O sea, aquí vemos la misma promesa de Abraham, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, pues todo es por la gracia de Dios. Igualmente también pasó con Noé. Con Noé, por la gracia de Dios, pues se le reveló. Dios solamente le reveló a él lo que pensaba hacer, de destruir la tierra a través del diluvio. Entonces, bueno, uno es privilegiado también en este tiempo de haber sido escogido por Dios para conocer sus planes, lo que Él tiene pensado hacer. Eso solamente, hermano. Amén, hermanito. Me hiciste pensar, Pedro, que quizá no entendemos, a veces, oye, ¿por qué Abraham es el padre de muchas naciones? ¿O por qué Dios hizo ese pacto? ¿Qué significa el pacto de Abraham? El apóstol Pablo le dijo en capítulo 9 de Romanos a la iglesia, en el versículo, vamos a leer desde el 28, desde el 27 vamos a leer, que está citando también al profeta Isaías, para que entendamos por qué es tan importante el pacto de Dios con Abraham. ¿Por qué es tan importante? También Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Mira lo importante del pacto de Dios con Abraham, hermano. Es de su... Amén, hermanito Pedro. Es de suma importancia entender de que si no hubiera sido esta conversación en ese árbol, en esa sombra, si no hubiera estado Dios ahí en ese momento, hermano, Dios estaba pensando en nosotros. Dios estaba en su corazón pensando en todo lo que venía a través de esa conversación, a través de ese pan rico que hizo Sara y a través de ese momento, de ese becerro, hermano. ¿Qué momento tan importante para nosotros? Y el apóstol Pablo lo recuerda a los romanos. Si no hubiera sido por ese pacto, vendríamos a ser como Gomorra y como Sodoma, hermano. Hermanito Fidel. Buenas tardes, mi querido hermano. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Sobre realmente este versículo 17. ¿Por qué está escrito de esta manera? O sea, ¿bajo qué condición está escrito que dice, pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? ¿Cómo llegaría ese versículo ahí, no? Si es que estaba pensando el Señor. ¿No se han dado cuenta cómo, o sea, no se han hecho esa pregunta ahorita? ¿Cómo llegó ese versículo ahí? Si era el pensamiento. Es una pregunta que hago ahí para que, claro, ¿quién le reveló ese pensamiento a
allí en ese instante? ¿En qué momento? ¿A quién? ¿Quién estaba allí? ¿Quién no estaba? Para que ese pensamiento pasara allí a ese versículo. Hay que hacer un poquitico de paréntesis allí, hermanos, para ver qué pasó allí. No sé. Se lo dejo ahí en la mesa. Permiso, Ajá, la hermana ellos Linnea, estaban varón. en... No, se voy a comentar sin ánimos de enseñanza. Acuérdense que ustedes son los varones. Yo pienso que ellos estaban, estaban en las montañas de Hebrón, porque en el 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Claro, entonces ellos ven esa tierra, era muy bonita, era verde, de hecho, cuando la ve Lot, dice que la comparó como el Edén, o sea, como un paraíso, y como él tenía mucho ganado y había prosperado, él decidió ir allá porque se veía muy próspera. Estaba leyendo que eso ahorita, después de la destrucción, está allí el mar salado, el mar muerto. Entonces, cuando ellos miran hacia Sodoma, Dios, o sea, como se manifestó a través de estos varones, ven ese valle, eso tan bonito, pero nada, su clamor, creo que tengo aquí una cita bueno, ahorita más adelante las busco, donde Dios ve el clamor del pecado de Sodoma, llega ante él y ya no lo soporta. Entonces, por eso es que dice en el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Primero, Dios considera también a Abraham como un amigo. Y ahorita el enfoque está en Abraham y Sara, que van a tener la descendencia. Más adelante vamos a ver que Abraham intercede para que no destruyan a Sodoma, porque está Lot, ¿no? Y él empieza con 50, después baja a 45 y después va, porque se acuerda, no, bueno, saca la cuenta. Lot, la esposa y los hijos, bueno, como 10. Entonces ya le dice a Dios, no, bueno, 10. Con mucho respeto. Vamos a ver mucha reverencia, mucho respeto en la manera, en el diálogo que tiene con Dios, de cómo le ruega y le suplica que no destruya Sodoma, porque, bueno, ahí está su sobrino Lot. Pero es eso, pues que cuando alza los ojos estos tres hombres y ven esa ciudad, ya listo, se acordaron. Entonces no la voy a encubrir, que aquí esto se va a destruir, pues. Hermano. Sí, hermanito Iván. Y hermanito Pedro. Hay que hermano, de que no todo, hay que entender, mi hermano, en este proceso de esta bendición que vamos a recibir por medio de Abraham, gran parte tenía que venir oculta. Ni que se dieran cuenta. Yo siento que ni los maestros de la ley se dieron cuenta, mucho menos Satanás, porque en todo el proceso no se dieron cuenta, porque no hubieran matado a Jesucristo, no hubiera pasado. O sea, por eso digo, los planes de Jesucristo desarrollan de forma que nosotros no caben en nuestra mente. Una de las cosas en Juan 8:56, los maestros de la ley discutieron con Jesucristo. Incluso le dijeron, si tú eres menor que nosotros, que nosotros somos los más viejos. Pero, y nuestro padre, empezaron a hablar de Abraham ellos. Pero hay un momento que él les dice, en el 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, que no lo vieron, pero que Abraham sí estaba viendo mi día, o sea, estaba el día de la crucifixión, él lo estaba viendo por medio de la fe, por medio de lo que Dios le había entregado, porque Dios le entrega esa parte que yo siento que no se la entregó a nadie más.
sino que todo el proceso que se pues allí, como decía la otra hermana, tenían esa amistad con Dios, era algo como íntimo, pues. Por eso la pregunta, ahí hay una pregunta retórica, hermano, en el 17. Es una pregunta retórica para que nosotros contestemos no. Directamente ahí está la respuesta. Ahí está, porque es retórica, la respuesta es no. Porque había algo dentro de los planes que tenía que no debían de revelarse a todo el mundo. Y más Abraham dice que estaba viendo el día de Jesucristo, el día cuando él hacía esa prácticamente empezamos un nuevo pacto. Y desde ahí donde estamos hablando lo está viendo. Que yo le pido, hermano. Hermanito querido, hermanito Pedro. Bueno, estoy entendiendo también aquí, bueno, después de la pregunta que incluye el versículo 17 y 18, en donde, pues como acaba de comentar nuestro hermano Iván, la respuesta directa es no. O sea, Dios no está dispuesto a encubrirle a Abraham sus planes, okay, lo que piensa hacer. Y hoy ya vimos en el versículo 18 la respuesta. ¿Verdad? O las palabras de parte de Dios para que nos demos de cuenta de la respuesta. El versículo 19 sigue diciendo, ¿por qué no le va a ocultar eso a Abraham? O sea, ¿por qué se lo va a revelar? Y empieza ahí claramente, pues, o sea, yo a Abraham no le voy a ocultar porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de decir que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, yo estoy entendiendo que Dios quería que Abraham, o sea, no solamente se enterara de sus planes, sino que Abraham fuera advertido o enseñado, mira, tú vas a ser una gran nación también. Y mira cómo esta nación va a ser destruida por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces, es como para que Abraham viera eso. Por eso Dios dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, en el 19, y a su casa, después de decir que guarden el camino. O sea, Sodoma no guardó el camino de Jehová, no obedeció a Dios. O sea, era una nación idólatra, totalmente pecaminosa. Entonces, yo sé que Abraham no va a hacer eso. O sea, él sí va a mandar a sus hijos y a su descendencia que sean obedientes, ¿verdad? Para que yo pueda hacer con él lo que he hablado acerca de él. Como termina el versículo 19, que va a ser una nación grande, que va a bendecir y todo eso. Es lo que estoy entendiendo en ese versículo 19. ¿Okay? Amén. Y por supuesto, también comentó el 20, pues, que también ya el clamor de Sodoma y Gomorra, pues, llegaron a Dios y todo eso. Eso solamente, hermano. Amén. Entrando al versículo 19, como ya me dio la entrada mi hermanito Pedro, dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y su familia y que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré a Abraham todo lo que he prometido. ¿Cómo es la casa de Abraham? Por dentro. ¿Cómo es su familia? Por dentro. Porque lo más importante que estamos observando es la familia aquí en el pasaje. Dios está hablando a un padre de familia. Dios está hablando a un hombre que cuando le dice a su sirviente trae agua, lo trae, ve y mata el becerro, lo mata. Mi amorcito, por favor, haz pan, que llegaron unos invitados muy especiales. Hay sujeción en el hogar, hay orden en el hogar. Se adora a Dios, hermano. Es un matrimonio ejemplar, es un matrimonio, una familia a seguir. Y Dios lo está viendo y lo está diciendo. Yo lo escogí porque Él va a ordenar su casa. Él va a ordenar a sus hijos y a su familia y los va a mantener en el camino del Señor. Y yo pienso hoy, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están las decisiones de mi casa, de mi hogar en esta tarde? ¿Será que estamos encaminados a hacer lo correcto y justo delante de Dios? Porque Él nos ha escogido. Nosotros, según el Nuevo Testamento, somos real sacerdocio para Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros estamos elegidos
elegidos en Cristo Jesús, a tener nuestras casas en orden, a nuestros hijos, a nuestra familia, que nos mantengamos en el camino del Señor. Esta es una enseñanza poderosa en Abraham, maravillosa. Lo estoy viendo aquí en el versículo 19. Dice el versículo 20, así que el Señor dijo a Abraham, vamos a ver ahora lo que va a hacer. He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Una pregunta, ¿quién está orando en Sodoma y Gomorra que ese clamor ha llegado allá arriba? Me hizo acordar, el domingo estuve dando una clase de matrimonios y en el libro de Malaquías, capítulo 2, han roto el pacto, los sacerdotes de Leví han roto el pacto con los padres y han roto el pacto con la esposa, porque son desleales los esposos. Y Dios dice, y he aquí, me tienen el altar de lágrimas lleno, han llenado el altar de lágrimas, y Dios les dice, y a ustedes no les voy a recibir ofrenda, no les voy a aceptar ofrenda. Hay un clamor que está llegando ante Dios por el pecado muy grave. Versículo 21. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Y si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas juntas de la ciudad. ¿Aún así destruirás y no las perdonarás por causa de los justos? Versículo 25. Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo como al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Versículo 26, el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Quiero que empecemos a meditar y a pensar qué es lo que está viendo Dios en Sodoma y en Gomorra. ¿Qué es lo que está incomodando a Dios con las acciones de ellos en Sodoma y en Gomorra? Para que el mismísimo Dios pase por la casa de Abraham después de haber comido con él y haber conversado con él bajo esa sombra, dirija sus pies, dirija su presencia y vea directamente en Sodoma y Gomorra. Dios está adentrando en un corazón duro. Dios está en la puerta de una ciudad perversa. Pero yo me voy al corazón de la persona. Dios está en el corazón nuestro, quizás afuera, esperando a ver si abrimos. Dios esperaba que las oraciones de este pueblo perverso llegasen a tener una alternativa, y Abraham está pidiendo esa alternativa de no juicio. Hermana Libe, por favor. Mire cómo era solamente unos versículos del pueblo de Sodoma. En el 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y en Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Así era ese pueblo. Amén. ¿Alguien más, hermanitos? Alejandro, Sí, Pedrito. lo que preguntaste ahora sobre el clamor de Sodoma y Gomorra. Versículo 21, que quedé con la inquietud. Exacto. Bajaré para ver sus acciones. Como dice el verso 20, he oído un gran clamor desde Sodoma. Nuestras oraciones, Okay, 20. como sabemos,
como entendemos que Lot está afligido y está afligiendo su alma, viendo lo que está ocurriendo ahí fuera, que a ese texto vamos a llegar, de cómo Lot afligía su alma cada día por las cosas tan horribles que estaba observando ahí fuera. Okay. Y lo importante, Pedro, que cuando tú abres la ventana de San Felipe, de tu casa, sabemos que no todos están sirviendo a Dios. Y es necesario que nosotros también intercedamos por esa ciudad, por donde estemos. Nosotros tenemos que clamar por nuestro pueblo, por nuestra región, por nuestros vecinos. Nosotros tenemos que estar en constante oración. Quizás Dios baje a ver qué está pasando. Qué maravilla, ¿no? Qué excelente saber eso. Que quizás Dios escuche y bueno, voy a ver por qué tanta insistencia por San Felipe. Voy a bajar ahí con Pedrito a ver qué hacemos. Sería de gran maravilla. Sabemos que somos templo de Dios. Sabemos que por la palabra de Dios nosotros somos la morada de Dios. Y donde estamos nosotros somos esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Son promesas que tenemos. Pero es necesario pensar y analizar ese clamor que ha subido ante Dios. Por eso es que mencionaba Malaquías. Tienen el altar de lágrimas, porque ustedes son desleales. Ustedes han roto mi pacto. Sodoma ha roto el pacto. Sodoma ha roto el pacto. No pertenecían al pacto. No son judíos. Pero igualmente su deshonra y su pecado ha subido ante Dios. Entonces empieza Abraham a interceder y a pensar con su propia sabiduría de que él, el juez justo de la tierra, no va a ejecutar ningún juicio que no sea equilibrado, que no sea justo y perfecto, sino no va a matar al impío junto al pecador, no va a matar, perdón, al impío junto al justo, no va a matar al pecador contra el que está haciendo las obras de Dios. Hermanita Nelly, por favor. Hermanito, perdón. Lo que pasa es que estoy aquí un poquito confundida. No sé si me aclara. En el versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta. Ahí es lo que no entiendo. No sé si en su versión me lo aclara más, porque yo pienso que estaban contra, dice, Sodoma y Gomorra, no a favor. Voy a leerlo en nueva versión internacional, hermana Nelly. Dice, entonces el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Y nueva traducción viviente, así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y desde Gomorra, porque su pecado es muy grave. Estamos leyendo, he oído ese gran clamor. Vamos a leer en Reina Valera. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Efectivamente, están señalando específicamente a Sodoma y Gomorra como pecado. O sea, el clamor, la oración que sube a Dios es por el pueblo de Sodoma y Gomorra en su contra. ¿Por qué? Porque su pecado es grave, en extremo. Entonces, hay una oración dirigida específicamente contra Sodoma y Gomorra porque hay un pecado gravísimo, hay mucho pecado que se ha subido en extremo. O sea, es una oración o es un clamor, por decirlo de esta manera, hacia Dios directamente. Es algo muy específico. Es cuando quizás yo estoy orando por un problema que tengo en mi trabajo y voy a decir esta persona o esta situación específica me está agravando por este pecado. Y necesito que me ayudes, Dios. O sea, imagínate, hermana Nelly, vivir en medio de Sodoma y Gomorra con tus hijos y tu esposo. ¿Cómo organizar tu hogar? ¿Cómo vivir sabiamente? ¿Cómo no esperar que tus hijos se contaminen por ese pecado de lascivia y de homosexualismo tan grave que hay en esa ciudad? Cosa que no es muy diferente de verlo hoy en día en nuestra ciudad, que está realmente desatado y realmente horrible. Amén, hermanita. Gracias, hermanito. Sí, ya entendí. Gracias. Hermanita Lorenita. Sí, yo entendí ahí, hermano,
como en el versículo 20, ¿verdad? Dice, Amén. como que Lot estaba clamando como clemencia por su pueblo. ¿O no? Sí, podemos verlo desde ese punto de vista también. O sea, Porque nosotros, estaba perdido, ¿verdad? Prácticamente. Sodoma y Gomorra, sí. Igualmente Abraham está pidiendo también clemencia, está rogando por ese pueblo. Pero Ok. lamentablemente, Era Abraham. lamentablemente, no encontraron a 50. No hay 50 juntos allí. Y Dios ya lo sabe. Pero el momento en que me gusta mucho también que observamos a Dios, que se sujeta en el cuanto a la respuesta de Abraham y le da tiempo a Abraham, de que él mismo se vaya dando cuenta de que no existen los justos allí. Dios nos da el libre albedrío, pero también respeta un poco ese momento en que Abraham dice eso y le da el tiempo para que él se dé cuenta que lamentablemente no hay. Hay un pequeño paralelo con Jesucristo y los apóstoles cuando fueron a una ciudad que estaban pasando, era muy tarde, era por una aldea de Samaria, si no me equivoco, y era muy tarde, y ellos no les recibieron. Y ellos, los apóstoles, le dijeron al maestro, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y nos consuma? Y Dios le dijo, no hagan tal cosa, vamos a otra aldea. Y un año después estaba Felipe, el diácono, uno de los 7, predicando en esa región de Samaria, y se convirtieron muchos al cristianismo en esa región. Y después los mismos apóstoles fueron a confirmar la fe imponiendo las manos y todo allí. Entonces, el corazón de Dios no es el corazón del hombre, el pensamiento del hombre no es el pensamiento que tiene Dios. Jesucristo sabía que tenía pueblo en Samaria, pero no era el momento para los samaritanos. No había llegado ese momento. Dice, no sé qué tiempo estamos un poquito pasado de tiempo, no sé si creo que otros comentarios y creo que no vamos a seguir avanzando porque ya estamos pasados de tiempo, hermanitos. Perdonen, no había visto la hora. ¿Algún otro comentario? Hermano Roberto está calladito. Hoy nos dejó solos aquí para que aprendamos y vemos qué tal nos va. Sí, No, ver es que que las todo va bien. Yo solo quería recordar nada más algunos paralelos, ¿no? En el Nuevo Testamento, en la palabra de cizaña, por ejemplo, cuando Pedro les dice que el fin del mundo no ha venido porque Dios espera que todos se arrepientan, ¿verdad? Cuando vimos el clamor contra Sodoma y Gomorra, me recuerda a lo que dice el quinto sello del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, versículo 9 del capítulo 6, y debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del que se han mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaron un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Claro, está hablando ahí figurativamente, pero de cristianos, ¿no? Nosotros somos los que hemos muerto al pecado y estamos sirviéndole a Dios. Y sí, es una pregunta lógica, ¿por qué no ha venido el fin del mundo? ¿Por qué no es juzgado? No estamos en el cielo todavía, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estás esperando, verdad? Y el clamor de lo que esos vienen a hacer, viene a surgir una serie de preguntas. Claro, la enseñanza aquí con Abraham y los 3 hombres que representan al Señor, que representan a Dios con quien Él está hablando, le están enseñando a Abraham la forma en que Dios trabaja y la forma en que Dios piensa. Y se tiene que llegar a un conjunto
de entre lo que Dios piensa y lo que Abraham piensa. Pero Abraham ya tiene el concepto aquí de que está buscando una especie de justicia donde no se llueve o truene sobre buenos y malos, ¿verdad? Sino ya está haciendo preguntas específicas para ver si hay forma de salvar a los buenos. Y eso es una lección tremenda, ¿no? Cuando el Señor dice y le pregunta, le dice, le diré a Abraham lo que voy a hacer, ¿verdad? Eso es una manifestación de la gracia de Dios, es una manifestación definitiva. Lo mismo que le dijo a Noé, le dijo lo que iba a hacer. Cuando Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Dios le dijo a Noé, esto es lo que voy a hacer, y le dijo lo que él tenía que hacer, ¿no? Y aquí estamos en la misma situación. Aquí estamos diciendo lo mismo, o sea, solo que, claro, Dios está enseñándole a Abraham una lección específica sobre su justicia. Y lo más importante que tenemos que aprender es cómo trabaja y cómo opera la justicia de Dios. Es lo que tenía que aprender Abraham, porque cuando entiende eso, va a aumentar o decrecer su fe. Imagínate si tuviéramos un Dios que nos dijera, bueno, tú aunque te portes bien todo el resto de tu vida, ¿verdad? De todos modos hay probabilidades que te vayas al infierno porque a lo mejor ya no hay lugar allá en el cielo cuando llegues, ¿verdad? Una cosa por el estilo. ¿Qué vas a hacer si te dicen eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces es importante conocer y dar a conocer la justicia de Dios. Y es muy interesante porque realmente esa es la finalidad del Evangelio. El Evangelio se demuestra, se manifiesta la justicia de Dios. Romanos 1, 16 y 17, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque en él se revela la justicia de Dios. Ahí está, ¿vale? Como es. Entonces, eso de revelar la justicia de Dios nos da a nosotros una información absoluta y completa para saber cómo comportarnos y qué hacer con relación a esa situación. ¿Cuántas gentes conocemos que no conocen a Dios y piensan que Dios es injusto? ¿Verdad? ¿Cuántas gentes conocemos? Yo creía mucho en Dios, pero se llevó a mi mamá cuando ella tuvo cáncer y se murió a los 50 años y ese Dios no quiero creer en él porque es injusto. No conocen la justicia de Dios. No conocen la justicia de Dios. Y una vez uno conoce la justicia de Dios y se da cuenta, mientras más lo conozcas, mejor va a ser. Mejor va a ser. ¿Ok? Amén, hermanitos. ¿Alguien más, hermanos? ¿Otro comentario? Gracias, hermanito Roberto. Creo que vamos a parar aquí, hermanitos. Hermanito Roberto, quedamos en el 21, hermanito. Seguimos con el 22 el día de mañana. Bueno, voy a parar aquí.